Más de 130 violentos terremotos y maremotos han sido registrados desde que los conquistadores españoles llegaron hace 4 siglos y medio a este confín del continente sudamericano, hoy llamado Chile. Esto quiere decir, si buscamos un promedio, un sismo de regular a gran intensidad cada 3 a 4 años en alguna parte del país, un terremoto cada 5 a 10 años. Nada podrá hacer cambiar el telúrico destino de los habitantes de esta tierra, ubicada sobre el borde de 2 placas de la corteza terrestre que se desplazan una contra la otra, a consecuencia de lo cual el territorio chileno se mueve constantemente, se eleva, se hunde y se comprime, dando origen a una imponente cadena de montañas y volcanes que conforman uno de los más bellos paisajes del planeta. Siguiendo verdaderos ciclos que se alternan a lo largo del margen del continente, ineludiblemente volverán a escribirse trágicas historias como las ocurridas en Valdivia, Concepción o Chillán, en Valparaíso, Santiago, La Ligua o Copiapó. No se escapa a este fatídico destino el extremo norte del territorio chileno, como es el desierto de Atacama, donde la tierra y el mar se han sacudido con particular violencia en múltiples ocasiones, destruyendo las ciudades de Arica, Iquique y Antofagasta, donde el último gran terremoto se registró en julio de 1995. A pesar de tan reciente cataclismo, numerosos estudios científicos vaticinan la próxima ocurrencia de un nuevo fenómeno telúrico de gran magnitud en la región, esta vez en la zona de Arica e Iquique. ¿Qué evidencias existen para probar que este territorio, al igual que el resto del país, está siendo afectado por las fuerzas interiores del planeta? Esta es la historia de una tierra que jamás ha dejado ni dejará de moverse, donde se produce el más imponente contraste entre un desierto estéril y un mar donde destaca la vida, la riqueza y su extraordinaria belleza natural. Pocos lugares de la costa sudamericana se encuentran tan deshabitados como el litoral del desierto de Atacama, en el extremo norte de Chile. Sin agua para beber y sin vegetación, la vida para el hombre desde que llegó a estas costas por primera vez hace más de 10 milenios ha de haber resultado en extremo difícil. Único río que fluye en forma abundante y permanente hasta el Pacífico a lo largo de miles de kilómetros de costa, el Yuta da origen a un extenso valle que se presenta como el más fantástico oasis entre las candentes y estériles arenas desérticas. Poco más al sur, otra quebrada encauza las aguas cristalinas de un estero que también desciende hasta la playa, aunque en forma ocasional, formando un segundo valle que corta el monótono escenario desértico. Es el Azapa. Fue justamente entre la desembocadura de este estero y el Yuta, a orillas del mar, donde los conquistadores españoles llegan a establecerse en 1556 para fundar la ciudad y puerto de Arica.
El punto elegido para su emplazamiento fue algo al sur de la zona hoy conocida como Chinchorro, una vasta planicie cubierta de dunas y vegas costeras. Con una bahía protegida de los fuertes vientos del sur por el imponente morro que se levanta casi vertical en uno de sus extremos, Arica ofrecía las características ideales para el embarque de las barras de plata traídas de la riquísima mina de Potosí en Bolivia. Convertida en el primer puerto al sur del Callao, en Perú, la población creció rápidamente durante casi 5 décadas, hasta que, en 1604, un violento terremoto la destruyó por completo, siendo arrasada luego por un maremoto que produjo una gigantesca ola de más de 10 metros de altura que se abalanzó sobre las planicies de Chinchorro. Temerosos del mar, los sobrevivientes inician la reconstrucción de la ciudad en la actual ubicación, a un costado del morro, donde la costa era más alta y protegida. Pero el destino telúrico de Arica no quiso perdonar a sus sacrificados habitantes, ya que unas décadas más tarde, en 1681, un nuevo y violento sismo destruyó gran parte de sus casas y edificios, sin que en esa oportunidad se produjese un maremoto. Prácticamente deshabitada, a excepción de algunos grupos de pescadores, la costa del desierto de Atacama solo vio llegar a nuevos pobladores hacia 1825, cuando el prócer de la independencia de Bolivia, Simón Bolívar, ordena la habilitación para la naciente república de un puerto en la costa del Océano Pacífico, 500 kilómetros al sur de Arica. Así, la pequeña caleta de Cobija pasó a llamarse Puerto La Mar, aumentando rápidamente su población a más de 5.000 habitantes hacia mediados del siglo pasado, todos atraídos por la floreciente actividad comercial y minera, y muy especialmente por la existencia de ricos depósitos de guano ubicados en la cercana península de Mejillones. Reconocidas en Europa las virtudes del fertilizante natural producido por las aves de estas costas, la explotación de las guaneras se transformó en un atractivo negocio. Consecuencia de tan próspera actividad, se inicia el poblamiento de la bahía de Mejillones, donde se forma un pueblo y se establece un puerto para el embarque de las producciones de la zona. Pero esta tierra no solo era rica en fertilizantes producidos por las aves guaneras, sino también se habían descubierto no hace mucho las extraordinarias propiedades para revitalizar y enriquecer los suelos agrícolas de una sal blanquecina que aparecía en las pampas ubicadas al oriente de la cadena de cerros que bordea la costa. Era el nitrato o caliche, del cual se elabora el salitre. Utilizado también para fabricar pólvora, la demanda en Europa por el nitrato del desierto de Atacama aumenta con sorprendente rapidez, atrayendo grandes capitales extranjeros a explotar los salares. Decenas de establecimientos productores de salitre, llamados oficinas, se instalan hacia el interior de la pequeña caleta de Iquique, convirtiéndola en una próspera y brillante ciudad portuaria. Permanentemente rodeada de gran cantidad de veleros y barcos a vapor a la espera de ser cargados del valioso nitrato, hacia 1860, Iquique ya era la segunda ciudad más poblada de estas costas, acercándose a los casi 8.000 habitantes. En solo unas pocas décadas, la antes despoblada costa del desierto de Atacama pareció florecer de ciudades y puertos, de bullente actividad, de riqueza y prosperidad.
sin que en la región se hubiese vuelto a registrar un sismo de gran intensidad desde 1681, habían transcurrido más de 180 años de telúrica calma hasta que, alrededor de las 5 de la tarde del 13 de agosto de 1868, la Tierra comenzó a temblar con espectacular violencia. En Arica resultaba prácticamente imposible sostenerse en pie por la intensidad con que se movía el suelo, haciendo que las casas se derrumbaran como castillos de naipes. El violento terremoto, de casi 5 minutos de duración, se estima alcanzó una magnitud de 8,5 grados en la escala Richter, afectando la región comprendida entre Nazca en Perú hasta la península de Mejillones por el sur, sintiéndose con mayor intensidad en Arica. No alcanzó a transcurrir más de 1 hora desde el primer sacudón, cuando el mar comenzó a retirarse, dejando a las embarcaciones apoyadas en el fondo marino. Solo alcanzaron a pasar unos minutos antes que las aguas regresaran furiosas a la bahía, obligando a los tripulantes de los barcos a luchar contra fuertes corrientes y marejadas, hasta que finalmente llegó una gigantesca ola de casi 20 metros de altura que los impactó violentamente. La masa líquida, que se abalanzó con extraordinaria fuerza contra la costa, penetró varias cuadras hacia el centro de Arica, provocando gran destrucción en una ciudad ya arrasada por el terremoto. En el torbellino, la mayoría de las embarcaciones desaparecieron para siempre, tragadas por las aguas, contándose entre los sobrevivientes al Watery, un enorme barco de guerra de los Estados Unidos que fue arrastrado por la ola casi 2 kilómetros tierra adentro en el sector de Chinchorro, donde quedó depositado con su perpleja tripulación junto a la ladera de los cerros. Otro barco que se salvó por milagro fue el América, un poderoso y veloz vapor de la Marina peruana que terminó apoyado sobre su quilla a unos 300 metros de la playa. Una vez más la zona de Chinchorro, donde los conquistadores españoles erigieron su primer poblado, el que resultó completamente destruido por un terremoto y maremoto en 1604, había visto entrar y salir el mar con inusitada violencia. En la cercana Arica, más de 350 muertos y una ciudad prácticamente en ruinas fue el trágico saldo de aquel terremoto y maremoto de 1868. Devastador fue también el cataclismo en la próspera ciudad de Iquique, resultando destruidas más de un centenar de casas, los hornos de las fundiciones, las máquinas mineras, muros y bodegas. El mar, que subió unos 10 metros, penetró en las partes más bajas de la ciudad, provocando graves daños en las poblaciones costeras, mientras que el efecto de la gigantesca ola arrasó con las instalaciones portuarias y las plantas destiladoras de agua de mar. Mucho más suave se sintió el terremoto en las otras ciudades del litoral de la región, como Cobija y la recién fundada Mejillones, a pesar de lo cual cayeron allí numerosas casas y el mar, que se elevó unos 6 metros de nivel, causó diversos estragos en la población. Varios meses continuó temblando en la zona, aunque cada vez con menor intensidad, permitiendo que se comenzara a reconstruir lo perdido. En Arica se propone trasladar la ciudad más lejos del mar, quedando el proyecto solo en la intención, volviéndose a construir en los mismos lugares que habían sido más afectados.
Un hermoso edificio fue erigido frente al mar para albergar la administración de la aduana. La antigua catedral de Arica, que resultó completamente destruida, fue reemplazada por una moderna iglesia prefabricada de metal por las industrias de Gustave Eiffel de París. En Iquique, un nuevo edificio reemplazó a la anterior aduana, que resultó destruida por el terremoto y el maremoto. Recuperada la normalidad en las instalaciones salitreras, la ciudad portuaria no tarda en olvidarse de los dramáticos momentos vividos. Sin embargo, tan trágica historia aún no terminaba de escribirse para la región, ya que en su telúrico destino aguardaba un nuevo y brutal castigo a sus habitantes. Hasta 1868, cuando ocurre el gran terremoto y maremoto en la costa sur del Perú, la explotación de los depósitos de nitrato del desierto de Atacama estaban concentrados solo en la zona interior comprendida entre Iquique y Pisagua, por lo que el hallazgo de nuevas y ricas pampas cubiertas de salitre más al sur, hacia el oriente de Cobija y Mejillones, abrieron un nuevo polo de desarrollo para aquella región. A tan trascendental descubrimiento, no tarda en sumarse otro de notable importancia, como fue el de un riquísimo yacimiento de mineral de plata. Situado a casi 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, a solo 80 kilómetros de Calama, la mina de plata de Caracoles, que hoy encontramos completamente abandonada, atrajo a gran cantidad de inversionistas, a miles de trabajadores y buscadores de fortuna, hasta uno de los más inhóspitos rincones de este desierto. La cada vez más próspera actividad minera que se llevaba a cabo en la zona obliga a crear un nuevo puerto que permitiese un embarque más expedito de la plata, el salitre y el cobre, para lo cual se elige un lugar en la despoblada costa al sur de la península de Mejillones. Iniciada hacia fines de 1868, la construcción de casas, oficinas, bodegas y por supuesto un muelle, nace entonces Antofagasta. No pasa mucho tiempo antes que se instale un ferrocarril que une la ciudad con las pampas salitreras del interior. Desconocido el nuevo puerto para los navegantes, al no existir un faro para ubicar a los primeros barcos, fue necesario pintar una enorme ancla sobre los cerros, la que ha logrado conservarse hasta el presente. Pero la explotación de nuevas fuentes de riquezas en el litoral del desierto de Atacama estaba aún muy lejos de concluir, en especial por el crecimiento de la demanda internacional por guano de estas costas, lo que había hecho aumentar extraordinariamente su precio. Con las grandes reservas de este fertilizante que Perú tenía más al norte a punto de agotarse, se decide comenzar su extracción en los ricos depósitos existentes en las cercanías de Iquique. A solo 84 kilómetros al sur de esta ciudad, un enorme morro blanco que se proyecta hacia el mar se encontraba completamente cubierto de la costra de estiércol depositada por las aves marinas que se han posado durante millones de años. Conocido como Pabellón de Pica, a este lugar más de 1 millar de trabajadores, muchos de ellos esclavos, fueron traídos desde la China y la isla de Pascua hacia 1875 para extraer a pala y picota tan valioso abono. Habilitada la pequeña bahía de Chanabaya, ubicada inmediatamente al norte como puerto para desembarcar mercancías y maquinarias, así como para cargar guano,
Junto a la playa y el muelle se formó un pueblo donde llegaron a habitar más de 3.000 personas. Otros 2.000 habitantes vivían en la improvisada población que se había instalado junto al cerro de Pabellón de Pica, la mayoría trabajadores y esclavos que vivían en precarias carpas tendidas directamente sobre la arena. La magnitud de la riqueza obtenida de esta guanera quedaba de manifiesto con las varias decenas de buques que llegaban a contarse en un solo día a la espera de ser cargados de abono. Fue solo 3 años después de iniciados los trabajos en Pabellón de Pica, al anochecer del 9 de mayo de 1877, cuando sobrevino un fuertísimo terremoto en la región. A consecuencia de este, la mayoría de las casas de piedra y adobe se derrumbaron casi de inmediato, mientras que las de madera ardían en llamas luego de volcarse las lámparas de parafina. Tan dantesco espectáculo impidió a los habitantes de Chanabaya darse cuenta que el mar se había retirado de la bahía como claro anuncio de la proximidad de un maremoto. Fue así como a los pocos minutos, una gigantesca ola de más de 10 metros de altura azotó la costa internándose varias cuadras tierra adentro, destruyendo todo vestigio del pueblo y causando la muerte a más de 200 personas que no alcanzaron a escapar hacia los cerros. Absolutamente nada quedó del pueblo de Chanabaya, ni siquiera los cimientos de las casas que fueron cubiertos por la arena revuelta. Hoy, una caleta de pescadores y algunas casas de veraneo ocupan el lugar del antiguo poblado. Bajo las aguas de la bahía, son numerosos los testimonios de aquella trágica jornada, pudiéndose encontrar varias ruedas y ejes del tren que transportaba el guano desde uno de los yacimientos hasta el muelle de Chanabaya. Rastreamos por medio del sonar la estructura de algunas de las embarcaciones que sucumbieron durante el maremoto. 7 de los casi 30 barcos que se encontraban aquella fatídica noche en la bahía, frente a Pabellón de Pica, se hundieron a consecuencia de las fuertes marejadas que los arrastraron en la más loca carrera, así como por la gigantesca ola que los impactó y arrojó contra las rocas de la costa. Severamente dañadas sus estructuras por la descomposición y por efecto de los moluscos que carcomen la madera, solo logramos encontrar las vigas laterales o cuadernas de lo que fue un gran velero. Con el mar que se internó varios centenares de metros tierra adentro durante el maremoto, todo lo que había en el puerto y pueblo de Chanabaya y que era susceptible de ser arrastrado por las aguas, quedó depositado y enterrado en la arena casi a los pies de los cerros de la cordillera de la costa. Es fácil hallar evidencias de la tragedia vivida aquella noche del 9 de mayo de 1877. Sin mucho esfuerzo,
podemos encontrar ropa y zapatos que pertenecieron a algunas de las numerosas familias que desaparecieron por completo tragadas por el mar, sin que sus cuerpos hayan sido devueltos jamás. Restos de diarios de la misma fecha muestran el aviso de un dentista que atendía en Iquique. El hallazgo de monedas peruanas nos recuerdan que este territorio perteneció a la República del Perú hasta la guerra de 1879, cuando pasó a poder de Chile. Una caja de fósforos de más de un siglo aún enciende. Son más largos que los nacionales. Pero el gran cataclismo no afectó solo a Pabellón de Pica y Chanabaya. Apenas 9 años después que Arica había sido prácticamente destruida por el terremoto y maremoto de 1868, una vez más esta ciudad tuvo que soportar la terrorífica violencia de un fenómeno telúrico, resultando severamente afectada, con la mayoría de sus construcciones dañadas o derrumbadas, y con un saldo, a pesar de la magnitud, de 5 muertos que lamentar. El maremoto, que provocó una violenta salida del mar, fue responsable de la entrada de las aguas sobre gran parte del centro de la ciudad, llegando incluso hasta los escalones de la nueva catedral. Protegida por el imponente morro, Arica en esta oportunidad no recibió el impacto frontal de la gigantesca ola de más de 20 metros de altura proveniente del sur. Sin embargo, la zona de Chinchorro, expuesta directamente en el sentido de la ola, fue una vez más invadida y arrasada por las aguas que llegaron hasta tocar los cerros. El vapor Watery, que llevaba 8 años depositado sobre la arena a 1,5 kilómetros de la costa, fue levantado y arrastrado por la resaca hacia el océano. Lamentablemente, no alcanzó a lograr tan ansiado viaje de regreso al mar, ya que quedó varado a solo 400 metros de la playa antes que el agua se retirara a su nivel normal. Luego de tan frustrado intento, el barco, severamente dañado en sus estructuras, comenzó a ser desarmado hasta quedar hoy solo parte de sus calderas. Afuera, donde tiene que haber estado la rueda, pero tiene que haber sido por cada rueda un gran pistón. O sea, estas 4 calderas, no más, porque 1, 2, 3, 4. En Iquique, pánico, muerte y destrucción fue la dramática huella dejada por el terremoto y maremoto del 9 de mayo de 1877. Con más de 9.000 habitantes, esta ciudad, que era considerada la de mayor crecimiento y progreso de toda esta región, vio cómo sus casas y edificios más viejos terminaron desplomados. En el puerto, el maremoto nuevamente destruyó los muelles mientras las aguas invadían los sectores más bajos de la ciudad, los mismos que hoy albergan gran cantidad de edificios densamente poblados, contándose allí la mayor parte de la treintena de muertos que se debieron lamentar como trágico saldo del cataclismo. ...260 kilómetros al sur de Iquique, en Cobija, el primer puerto boliviano en el Pacífico, recién se estaba terminando de reconstruir las casas dañadas por el gran sismo de 1868, cuando sobrevino el nuevo terremoto. La extraordinaria intensidad de este movimiento telúrico dejó en el suelo la mayoría de las edificaciones de adobe, mientras que las de madera
fueron arrancadas desde sus bases por la violenta entrada del mar que irrumpió sobre la ciudad. Decenas de muertos se cuentan entre las víctimas, incluidas familias enteras que fueron sorprendidas en el interior de sus casas. Diezmada su población algunos años antes por una epidemia de fiebre amarilla y ahora castigada por segunda vez por un terremoto y maremoto, Cobija comienza a ser abandonada como ciudad. A pesar de la gran intensidad de este nuevo movimiento sísmico ocurrido en 1877, la recién fundada Antofagasta no fue tan severamente afectada, produciéndose algunos incendios, el agrietamiento y derrumbe de casas y edificios, la destrucción del puerto y sus muelles, de la aduana y las instalaciones del ferrocarril. Devastadores fueron en cambio los efectos del maremoto, ya que el mar con sus gigantescas olas llegó hasta la propia plaza de armas de la ciudad, donde quedaron depositadas varias embarcaciones que se encontraban en la bahía. «118 años debieron pasar para que Antofagasta volviese a ser afectada por un terremoto, solo que esta vez, el de la madrugada del 30 de julio de 1995, tuvo su epicentro en tierra, muy cerca de la ciudad, y no en el fondo marino como había sucedido antes. Fue la ubicación de la zona de ruptura lo que determinó que en esta oportunidad la variación del nivel de las aguas del mar haya sido de poco más de 1 metro, a pesar de la magnitud del movimiento sísmico que alcanzó los 7,3 grados en la escala Richter. Llamado el último gran sismo de julio del 95 como el terremoto cínico por el hecho que los mayores daños se produjeron dentro de las casas, a la vista quedaron los efectos producidos en los sitios de atraque del puerto. El hundimiento de los muelles, sustentados sobre material de relleno, no solo dejó inoperativas las grúas, sino también dañó las vías férreas y los puntos de amarre de los barcos. En la ciudad, algunos edificios sufrieron el desprendimiento de sus balcones y terrazas. Se agrietaron muros, así como los estanques de agua ubicados en los techos. La mayoría de las casas terminaron con sus paredes agrietadas, resultando algunas construcciones destruidas al derrumbarse su techumbre. Habiendo alcanzado este último terremoto solo una intensidad moderada en las ciudades de Iquique y Arica, donde no se produjeron efectos destructivos, creen los científicos que este sismo no tendría relación con el o los que se espera que ocurran en alguna oportunidad futura más hacia el extremo norte del país. Esta suposición estaría sustentada en lo que ha sucedido con la mayoría de los temblores que se han registrado desde hace siglos en la región, y muy especialmente en los terremotos de 1868 y 1877, cuando primero el epicentro se ubicó en las cercanías de Arica, y el segundo casi 300 kilómetros más al sur, entre Iquique y Antofagasta. Detectados por una compleja red de 9 sismógrafos instalados hacia el este y sur de Arica, los que son capaces de medir los más suaves remesones de la Tierra, cada día se reciben sobre un centenar de pequeños sismos en la estación receptora ubicada en el Departamento de Física de la Universidad de Tarapacá.
Este moderno sistema, recién implementado durante el año 1995 por científicos franceses y chilenos, está permitiendo estudiar el comportamiento sísmico de esta región, el que al cabo de algunos años de observación y análisis podría hacer posible interpretar en el futuro situaciones anómalas asociadas a la ocurrencia de terremotos. Mientras tanto, nadie puede anunciar o anticipar cuándo se podría producir un sismo, basándose todas las predicciones en registros históricos y estadísticos, además de ciertas evidencias físicas relativamente fáciles de observar en el paisaje, como aquellas que permiten determinar cuán afectado resultará un lugar en caso de terremoto. Así, por ejemplo, el hecho que Antofagasta no haya experimentado desastrosas consecuencias durante el último gran sismo de julio del 95 se basa en que gran parte de la ciudad se encuentra erigida sobre roca volcánica, sin rellenos inestables aportados por ríos o material de derrumbe. Desgastada por el mar y cubierta a veces por la arena, la roca negra que es posible ver aflorar en casi toda la costa frente a la ciudad corresponde a lavas de un volcanismo producido hace más de 130 millones de años. Es la misma formación volcánica que hemos visto en la costanera, la que conforma la base del espectacular monumento natural conocido como la Portada de Antofagasta, símbolo característico de la ciudad. Ubicada a solo 15 kilómetros del centro, en la costa sur de la península de Mejillones, sobre la lava negra de la Portada, encontramos acumulados más de 40 metros de todo tipo de conchas de animales marinos, que al morir quedaron depositados en el fondo. Esto quiere decir que la cubierta o el techo de este curioso islote, antes que se formara como tal, estuvo bajo el mar, como parte del piso oceánico que luego se levantó. Separada de la costa como resultado de procesos erosivos y movimientos sísmicos, la Portada es la más clara prueba de lo que ha estado sucediendo durante millones de años en toda esta región y muy particularmente en el litoral, levantándose, comprimiéndose y quebrándose, todo esto asociado a constantes y periódicos terremotos y maremotos. Con aguas particularmente ricas en nutrientes, la costa del desierto de Atacama es notable por su abundancia de animales marinos, particularmente moluscos bivalvos. Testimonio de esta riqueza podemos encontrar con especial claridad en algunas playas de la península de Mejillones, donde se depositan las conchas de ostiones, a veces en importantes cantidades, como resultado de cambios de las corrientes oceánicas, como el fenómeno del Niño. Sorprendente resulta entonces ver las mismas acumulaciones a un centenar de metros de altura en los cerros que enfrentan el mar. Análisis de antigüedad de estas conchas permiten establecer una edad de aproximadamente 300.000 años, fecha en la cual los ostiones y almejas que aquí encontramos habrían estado vivos en una playa, lo que indica que el nivel del terreno se ha elevado más de 100 metros en este periodo de tiempo. Extraordinario testimonio de este levantamiento son las marcas dejadas por el mar sobre el istmo de la península de Mejillones, a medida que el terreno se ha ido elevando. Preservadas gracias a la extrema aridez del clima de la región, las huellas de aquellas antiguas playas solo pueden ser observadas claramente desde la altura al realizar un sobrevuelo
a solo unos kilómetros al poniente del aeropuerto de Antofagasta. Es en la imponente cadena de cerros de la cordillera de la costa, que caen casi verticales al mar desde unos 1000 metros de altura, donde mejor podemos apreciar el impresionante levantamiento del margen costero del norte de Chile, evidencias del cual también pueden ser encontradas hacia el interior del territorio, tal como en la zona de Antofagasta, muy cerca del camino de acceso sur. En este lugar podemos ver cómo las capas que una vez se formaron en el piso marino están levantadas apuntando hacia el cielo, producto de la compresión del terreno. Llama la atención su forma cual verdadera torta de 1000 hojas, en la que cada hoja corresponde a una capa o estrato de sedimentos, en especial conchas y restos fosilizados de animales marinos que al morir se depositaron en lo que una vez fue fondo de mar. Por tierra, nos disponemos a recorrer la zona en busca de pruebas de su pasado oceánico. Acompañados del geólogo e investigador alemán Hans Wilke, examinamos el área en la que se han hallado la mayor cantidad de fósiles. Sobre ese estrato comienza ya la fase marina. Fase marina con primero clastos, conglomerados, y después Diseminados por todas partes, es fácil encontrar aquí restos de hermosos corales y conchas de moluscos similares a una ostra, los que al ser analizados probaron tener unos 120 millones de años de antigüedad. Esto quiere decir que en aquel entonces este lugar se encontraba bajo el agua del mar, y como las variaciones del nivel de los océanos han sido relativamente constantes y conocidas, se puede asegurar que aquí el terreno se ha elevado más de 1000 metros en este periodo de tiempo. Que me abra esto y me desplazaría mi dedo para acá, para abajo. Correcto. Continuamos internándonos hacia el este en busca de fracturas y plegamientos del terreno, donde el desierto de Atacama toma cada vez más altura, alcanzando casi los 3000 metros a solo 80 kilómetros de Calama. Aquí, en las cercanías de la mina de plata abandonada de Caracoles, donde se llegaron a generar enormes fortunas durante el siglo pasado, recorremos las laderas en busca de los fósiles que le dieron su nombre. Con los océanos de hace 130 millones de años dominados por enormes reptiles nadadores, era común también la presencia de animales como los amonites. Extintos en el presente, estos eran parientes de los actuales pulpos y calamares. Al morir un amonite, su caparazón exterior, con forma de un gran caracol, quedaba depositada en el piso oceánico donde se fosilizaba, permitiendo hoy reconocer las numerosas especies de estos curiosos animales de aquella época, varias de las cuales pueden ser encontradas en estas laderas como prueba ineludible que este territorio estuvo al fondo del mar. Además de los depósitos de animales marinos fosilizados y de los plegamientos que hemos visto hasta ahora, existen muchas otras evidencias de cómo este territorio ha estado en constante movimiento producto del choque entre las dos grandes placas de la corteza terrestre que se encuentran frontalmente a lo largo de la costa peruana y chilena.
rara vez vistas por estar ubicadas en el margen occidental de la península de Mejillones, donde no existen caminos que se le acerquen. Desde el mar, nos sorprendemos con las formaciones rocosas que revelan parte de la génesis de esta región, mostrándonos cómo el territorio se ha ido fracturando y elevando. En tierra, una enorme falla con forma de un largo escalón atraviesa la península de norte a sur, revelando que aquí el terreno se ha quebrado, levantado y hundido en bloques independientes. La escasa profundidad de las grietas o cárcavas, labradas por los torrentes de agua en el margen de la falla, revela cuán recientemente se produjo la fractura que dio origen a este gigantesco escalón natural. Sin duda, el sistema de fallas más notorio e importante del norte de Chile es el que podemos ver inmediatamente al interior de Antofagasta, en el Salar del Carmen, muy cerca de donde fueron encontrados los primeros depósitos de salitre de esta región. Aquí en la desierta pampa, en la zona de La Negra, una serie de extrañas huellas que corren paralelas a la carretera panamericana podrían llegar a pasar por rastros de vehículos o arreos de animales. Sin embargo, se trata de una falla de más de 500 kilómetros de largo, que se inicia en las cercanías de Taltal y se pierde ramificándose al sur de Iquique. Pasado el camino de acceso sur hacia Antofagasta, las huellas se transforman en un claro escalón, similar al que habíamos visto en Mejillones, revelando que uno de los dos lados del terreno que atraviesa se hundió. Continuamos siguiendo la falla de Atacama, tanto por aire como por tierra, en dirección al norte, haciéndose particularmente notoria al llegar al encuentro de una enorme depresión que hace milenios albergaba un gigantesco lago. Recibiendo el aporte de aguas salobres, aquí se fueron depositando las sales hasta rellenar la cuenca por completo, convirtiéndola en un salar compuesto principalmente de cloruro de sodio, yeso y arcilla. Ubicado a unos 80 kilómetros al sur de Iquique, entre los cerros de la cordillera costera, es el Salar Grande, una de las más importantes reservas de sal común que se conocen en el continente, con un núcleo estimado en casi 100 metros de profundidad. Por su notable pureza, la sal que aquí se extrae no solo se emplea para el consumo humano, sino también en los más diversos usos industriales, exportándose gran parte de la producción desde el cercano puerto de Patillos. Extraordinariamente clara se presenta la falla de Atacama a medida que recorre el Salar Grande bordeando sus márgenes. Siempre siguiendo rumbo sur a norte, casi paralela a la costa, la falla de pronto se interna hacia el centro del Gran Lago Seco, de casi 35 kilómetros de largo por 4 de ancho, para atravesarlo de lado a lado, presentándose como una gigantesca ola estática que lo cruza. En este verdadero mar de sal, se aprecia cómo a lo largo de la fractura no solo se producen movimientos en sentido vertical, sino también se pueden registrar desplazamientos horizontales, rozándose un lado contra otro, tal como ocurre en la famosa falla de San Andrés en California. Fuerza
Acompañados por Sergio Barrientos, destacado geofísico de la Universidad de Chile, podemos ver cómo la presión ejercida entre los bloques en el punto de roce o choque comprime el yeso contenido en el salar, haciéndolo fluir como grumos hacia la superficie, donde se forman extraños montículos de yeso cristalizado. Y lo hace salir hacia la superficie. Y en particular este es un buen ejemplo de eso. Este es yeso. Yeso, claro. Correcto. Son productos justamente de la compresión regional, digamos, de esta zona. Correcto. Al ver tanta evidencia de los procesos que han dado origen a este paisaje, no cabe duda de su asociación con grandes cataclismos, con infinidad de terremotos que han estado ocurriendo constante y periódicamente, con ciclos determinados por complejos fenómenos que se producen en el interior de la Tierra y que no hace mucho se han comenzado a comprender. En un país frecuentemente afectado por sismos de gran magnitud, como es Chile, sus habitantes deben estar preparados para enfrentar este tipo de catástrofes, prestando particular atención a la calidad y resistencia de las construcciones, a su ubicación, a la forma de reaccionar ante una emergencia y, sobre todo, teniendo claras las vías de escape y refugio, especialmente en caso de maremoto. Mucho se debe aprender de la historia y de antiguas experiencias, así como de los graves errores cometidos en el pasado, ya que nada podrá cambiar el telúrico destino de esta maravillosa tierra.